Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarnos en nombre de la conversación. Hoy tenemos una plática muy especial que servirá, si ese propósito, el objetivo es hacer conciencia de lo que está pasando hoy por hoy en el vecino estado de Sinaloa, donde pues hay mucha conexión con Chihuahua, como todo el mundo lo sabemos, y vamos a platicar y enlazarnos con la presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa y maestra investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS, la doctora Cristina Ibarra, que recibe a OMNIA para este ejercicio de que nos platique de testimonios, estadísticas y el ambiente de lo que está pasando hoy por hoy de una manera gravísima en nuestro vecino estado de Sinaloa. Maestra, qué gusto saludarte desde Chihuahua hasta Sinaloa, el estado de Sinaloa. Hola Antonio, pues muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que sí es muy importante, pues no solamente hacer conciencia, ¿no? Sino traer información que pueda apoyar para la toma de decisiones y sobre todo, pues en el caso de mi persona, yo como economista he hecho mucho el llamado sobre el tema, pues económico para evitar que esa situación nos lleve a una crisis económica aún más profunda. Maestra, hemos visto particularmente aquí en Chihuahua, yo creo que en todo el país, incluso en comunicación, que tú sabes que hemos tenido con algunos colegas comunes en la Ciudad de México, de donde se hizo esta conexión para poder hablar contigo esta mañana. Muchos videos muy tristes, muchos videos sobre todo preocupantes del estado que guarda Culiacán como un epicentro en la capital de Sinaloa y que se ha ido extendiendo por esta guerra entre los mayos y los chapitos a raíz de presunto secuestro del Mayo Zambada, esta leyenda del narcotráfico en el mundo que fue llevado a Estados Unidos. Eso todos lo sabemos. Pero una parte del ejercicio fundamental que vemos en esta conversación contigo es el testimonio, estadísticas y lo que comentamos al principio en la introducción de esta plática, de lo que hoy por hoy está sucediendo en Sinaloa para que pueda tener impacto y sepamos los chihuahuenses y el país cuáles son las consecuencias que hasta el momento y en el hoy por hoy viven ustedes. ¿Cómo está la situación hasta este momento? Estadísticamente, ambientalmente y sobre todo en la parte social, ¿no? Vimos una cantidad impresionante de negocios cerrados y ustedes como iniciativa privada y tú como investigadora están lanzando un SOS porque, como dijo alguien muy coloquialmente de una manera muy grave en su expresión, si esto sigue así, no faltará el día en que tengan que ponerle el candado a Sinaloa porque ya se acabó. ¿Cómo está esta situación? Bueno, pues sí, efectivamente la situación ha sido muy difícil. Yo creo que mejoró un poco porque, digamos, la primera semana que estalla la violencia, el 9 de septiembre, pues tuvimos una semana muy intensa. Personalmente te puedo decir que por 4 días enteros no salí en absoluto de la casa y que muchas personas estuvieron en una situación similar. Y esto, pues nosotros decíamos el llamado Culiacanazo, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues todo fue cambiando, fueron las cosas mejorando un poco la seguridad. Sin embargo, a la fecha, pues realmente lo que sucedió, creo, es en parte que las personas se dieron cuenta pues que no podíamos estar encerrados, es decir, esa semana se cancelaron eventos como el grito del 7 de septiembre y todo de inicio lo que conllevó eso como pérdidas para pues, las personas que compran con anticipación, desde los privados que compran el traje para el niño hasta las personas, los comerciantes, quienes van a dedicarse a vender pues no vendieron esos pues mercancías y las van a tener que guardar para el próximo año. Tú sabes que como comerciantes, sobre todo los pequeños comerciantes, si compran 50, 60 mil pesos de mercancías, obviamente la esperan recuperar pronto porque difícilmente tienen pues el efectivo para mantenerlo para el siguiente año. Esto fue de inicio lo que sucedió y luego pues pensamos en todas las personas que se dedican a vender en el ambulantaje ese día del evento, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, además de eso, las empresas duraron cerradas, muchas de ellas porque no había ni siquiera transporte público. Entonces hubo una movilización, entre ellos participó la líder de Coparmex en Sinaloa, Marta Reyes, donde ella empezó a ver, bueno, vamos viendo cómo abrimos porque la gente se sentía con mucho temor.
pero sobre todo los colaboradores, los trabajadores, pues les daba incluso miedo salir, pero también decían, bueno, es que si voy, ¿en qué me voy a regresar? Y sucedió algunas veces que la gente se quedaba sobre todo en el centro de Culiacán, se quedaban sin poderse regresar a su vivienda, entonces había problemas de ese tipo, ¿no? Entonces, tan solo en esa semana, por una paralización casi completa, yo hice una estimación con base en los puestos de trabajo que tiene Culiacán ante el Seguro Social y los puestos que informalmente se generan, que son más o menos de 2 a 1. Es decir, por cada puesto formal que hay dos informales. Y entonces, pues, tanto es la pérdida para la empresa que hace la erogación, o sea, que continúa pagando porque es una situación particular, no le va a decir a su trabajador, no, esta semana no te voy a pagar. Pero también las personas que trabajan en la informalidad, pues si tampoco salieron a trabajar, hay una pérdida porque es un ingreso que no se genera para ellos, ¿no? Entonces, con base en eso, yo esa primera semana tuve una estimación de 3.500 millones de pesos como pérdidas. Sin Nada más en embargo, una semana. no, en una semana, la primera En una semana. semana de septiembre. Sí. Después se fueron pues incrementando, cambiando la situación, pero esto, así en una palabra pues corta, nos ha llevado a lo que es como un paro técnico, ¿no? Que ustedes en Frontera lo conocen perfecto, cuando pues no hay suficiente producción, las empresas no despiden a los empleados, sino que les dicen, bueno, no vas a venir por tanto tiempo o unos días van a venir, otros no. Así exactamente es lo que estamos viviendo. Sí, el paro técnico, bien dicho, fue lo que tuvimos nosotros principalmente en pandemia. Los paros técnicos de la maquiladora de Chihuahua es líder nacional en exportación en este sentido. Bueno, y en esa estimación, maestra, en una semana, cuando se viene el estallamiento de la violencia por el enfrentamiento de estos dos grupos, fueron 3.500 millones, que es una barbaridad de dinero. ¿Tienes alguna estimación de hasta el momento cuánto ha perdido Culiacán y Sinaloa por esta guerra? Sí, la estimación que tengo al momento son 18.000 millones de pesos al cierre de diciembre, es lo que estimamos, y una pérdida, pues una caída aproximadamente de 3,5 del Producto Interno Bruto de Sinaloa. La gente, bueno, ha habido muchas discusiones, obviamente que es una cifra muy elevada. Para algunos suena perfectamente, digamos, lógica porque son personas, familias que lo están viviendo en carne propia. Para otros puede sonar, dicen, bueno, yo no he perdido tanto. Es ahí donde vemos como una discrepancia, mientras que algunos no pierden todo, otros la verdad es que han perdido, pues hemos visto, ¿no? Quemas de restaurantes, quemas de viviendas, robos, muchos robos de autos. Hemos visto pues también el asesinato, las desapariciones y todo lo demás, pero eso no solamente está en Culiacán, sino que la violencia ha sido también a las afueras del municipio, en otras comunidades cercanas, vecinas, pero también en otros municipios del estado, sobre todo en el centro y sur, también en Mazatlán, en Elota, en Concordia, San Ignacio, el Rosario, principalmente esos, ¿no? Entonces, todo esto, ha habido como muchos eventos. Entonces, la población se ha sentido bombardeada de tal manera que la seguridad, uno se siente realmente con la seguridad amenazada. Es decir, en 3 ocasiones cerraron el túnel El Sinaloense que viene de Durango a Mazatlán. En una de ellas hubo un camión de pasajeros, de los cuales bajaron a los pasajeros del autobús, los dejaron en la carretera y el autobús se lo llevaron. Y entonces todo eso. Pues imagínate tú si hay una enorme cantidad de visitantes desde Durango, Torreón, Monterrey que se vienen por esa carretera, pues eso desincentiva por completo, ¿no? Aunque te digan ya todo está bien, como que, y sigues escuchando y te metes a la noticia y escuchas, hubo una balacera y mataron al jefe de la policía. Entonces, como que ya dice, bueno, no vamos a ir. Entonces, sí ha habido una ocupación hotelera menor a lo que generalmente se espera. Justo hubo los puentes del 1 de noviembre, entonces no se tuvo la visita, hubo muchas cancelaciones que se esperaba. Hubo asociaciones de hoteleros que reportaban hacer 50% menos de la ocupación hotelera que ellos normalmente tienen. Eso es por una parte, pero entonces piensa en toda la gente, los pulmoneros, estaban por ahí, algunas entrevistas se les hicieron a los pulmoneros, en donde ellos reportaban, pues es que no tenemos venta, ¿no? No hay movimiento. Pero eso yo sí quiero llamar la atención, ay, qué pena con mi perro.
Yo sí Acá quiero también llamar la hay. atención sobre algo muy importante, que es el hecho de que en Culiacán, Mazatlán y Ahome, la economía está, en Sinaloa tenemos una economía muy concentrada en estos tres municipios, ¿no? Entonces, en esos tres municipios se concentra aproximadamente 77% de la producción y el resto, una parte muy importante estaría al norte, en los municipios como Guasave, en Angostura, en Mocorito, incluso en Abolato, que son municipios con una gran cantidad de producción agrícola, en lo que es el Valle del Ébora, Salvador de Alvarado también, y hacia el norte, ¿no? Pero en el sur tenemos una concentración de Producto Interno Bruto muy baja, incluso por debajo del 1% de todo lo que produce Sinaloa. Entonces, yo les digo, bueno, pueblos mágicos como Cozalá, en Concordia, por ejemplo, no sé si allá en Chihuahua habrán escuchado alguna vez o conozcas, hay una tradición de muebles muy importante ya de muchísimos años, los muebles de Concordia que duran, son para toda la vida. Es decir, Ujú, duran 40, 50 años de la madera, cedro, etcétera. Entonces ahí, imagínate, generalmente la gente va, se informa, visita, tienen muchas mueblerías y hay turismo alrededor de eso, ¿no? Que el ujú. restaurante, que el hotel. Ahorita pues, ¿quién va a ir sabiendo que hay quemas? Hubo varias quemas de camiones, pero además no solo que uno dice, bueno, eso fue en septiembre. Hace apenas una semana hubo también una quema alrededor de Lota. Entonces, todo esto, recientemente ahí en Lota hay desarrollos turísticos en playa. Entonces, todo esto vas viendo, ves por acá, ves por allá, y entonces esas zonas que ya están en una depresión económica porque tienen pocas fuentes alternativas de ingreso. En el caso de Cozalá, por ejemplo, sí, es un pueblo mágico, está muy bonito y hay una minera por ahí, pero ahorita la gente no va a asistir. Entonces, como lo mencionabas de Coparmex, ellos, la verdad es que yo admiro mucho y sinceramente lo digo, el liderazgo de Marta. Porque ella, más allá, yo empecé a generar información, yo como economista pues tengo acceso a un tipo de información que está publicada y Ujú. entonces empiezas a recopilar datos también. Pero ella tuvo la iniciativa de empezar a reunirse no solamente con su cámara, con los empresarios de su cámara, sino también empezó a reunir información de otras cámaras, incluso invitó a personas que no tienen una cámara, por ejemplo, de las inmobiliarias, de médicos, de los mineros, de los de seguros o así, ¿no? Entonces empezó a reunir, bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes? ¿Qué afectación tiene la gente del aeropuerto? ¿Cómo ha disminuido el flujo? Entonces así fue como nosotros fuimos construyendo tanto para la estimación de pérdidas como para generar un documento de propuestas. Sí, de hecho, maestra, yo hablé con Marta y para realizar una entrevista que se va a desarrollar, yo creo que después de la tuya en estos siguientes días. En ese momento no pudimos desarrollarla ni por Zoom porque estaba entrando un acuerdo a la renovación de Coparmex Nacional. Estaba Sí. en México, me dijo, espérame y lo hacemos. Entonces es la siguiente entrevista de esta conexión que nos interesa mucho tener entre Chihuahua y Sinaloa y desde luego todo el país. Un paréntesis de lo que tú comentabas porque es vital preguntártelo para Chihuahua. Nosotros en Chihuahua, los chihuahuenses tienen, lo único que Dios no nos dio a los chihuahuenses fue mar, todo lo demás lo tenemos. Por algo no lo hizo. Entonces, los chihuahuenses, lo más cercano que tenemos de salida al mar es Mazatlán. Incluso hemos conocido datos de que muchos chihuahuenses tienen departamentos, tienen tiempos compartidos, principalmente en Mazatlán. Y cuando estalla la guerra, ahorita hablabas del túnel del Sinaloense y es uno de los túneles más grandes del mundo como tales que aquí salió también la información de que, además de lo que tú comentas del camión, hubo quema y prácticamente quemaron parte interna del sinaloense, de 2,4 kilómetros, que es una cosa, es una ingeniería maravillosa, aparte del puente, ¿no? Que tienen ahí en Mazatlán, que es una de las maravillas cuando se va por tierra a aquel destino turístico. Llegó a tal grado la situación, maestra, que el propio alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, pidió a los chihuahuenses, por cierto, a través de una pregunta de Omnia, que dejaran de ir a Mazatlán, al menos por la vía terrestre, por la situación tan grave que se estamos viviendo, porque Chihuahua y Mazatlán están hermanadas las ciudades.
hay una hermandad que hicieron pública, le dile aquí, el alcalde de allá, que por cierto el alcalde ya tiene muchas broncas aparte de esto. Entonces, es ahorita muy complicado por la situación de la violencia que se está traspolando a Mazatlán, otrora un destino turístico sumamente pacífico, donde la gente podía andar en la noche, los turistas americanos y canadienses que tienen muchas casas ahí en Mazatlán, porque del frío se vienen a pasar al calor aquí, los se regresan a Canadá y a Estados Unidos. Sigue estando muy difícil la situación, no se puede ir a Mazatlán. A ver, las noticias oficiales pues sí tratan como de, yo no digo que no se ha combatido, ¿no? La inseguridad. Sin embargo, ha habido eventos de alto impacto, es decir, asesinatos en la vía pública, y entonces eso pues sí hace que uno se sienta bastante amenazado, ¿no? Con el tema. A ver, no sé, alguien me llama. Ah, ya, perdón. Adelante, no hay problema. Entonces, sí hace que uno se sienta amenazado de tal manera que es difícil, al menos en Culiacán también es muy normal uno ir de fin de semana, yo tengo familia allá, etcétera, pero no te sientes con la seguridad de asistir al momento porque también ha habido muchos robos de autos en carretera. Entonces, historias del amigo, tú sabes, ¿no? Así que localmente. Entonces, todo eso dificulta mucho las visitas. Posiblemente nos comentaban del aeropuerto de Culiacán que sí, efectivamente mucha gente ahorita llega. Por un lado se ha disminuido la afluencia de algunos lugares, pero por otro, vuelos que generalmente no tenían tanta demanda empiezan a tener porque la gente prefiere pues hacer viajes que antes hacía por carretera, ahora hacerlos a través de un vuelo, ¿no? Entonces, no es que no se pueda visitar, sino que como todavía están ocurriendo situaciones de alto impacto y todavía se escucha de repente empieza a ver que hubo una quema de un camión, escuchas que hubo algún robo, entonces pues hasta ahí se queda. Te comento, por ejemplo, ha habido más de 1,200 robos de autos, prácticamente durante Ah, 3 meses, diario se roban 20 autos. híjole, Entonces, todo eso sí genera, es difícil, dices, bueno, no me tocó a mí, o por ejemplo, alguien así ay, es que a mí no me ha tocado. Bueno, a mí no me lo han robado, pues se han robado 1,200 o 1,300 autos, pero pues si sabes que están robando autos y que te mandan el video donde en la calle que tú pasas diariamente se acaban de robar un auto, pues tú dices, qué bueno que no me tocó, pero no significa que no te sientas en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo que ha llevado es justo a eso, a lo que es el paro técnico, porque además eh, el temor continúa. Pasan muchas cosas donde las familias, ha habido gente que las bajan del camión urbano. Bueno, sí. entonces lo que ha llevado es a que la economía no se pare. Y yo saqué por ahí un artículo, yo escribo para Río 12 y para Ujú. otra revista Espejo, aquí localmente. Y entonces yo titulé un artículo Business as Usual. Business as Usual fue una política implementada en el Reino Unido durante la guerra. Entonces, ¿qué era el business as usual? Pues bueno, era como un acuerdo en el cual decían, sabemos que nos están bombardeando y ahí era pues también duro, ¿no? Imagínate que estás trabajando y de repente te bombardean por ahí, porque eso era lo que estaba pasando. Entonces, ellos lo que hacen es que dicen, bueno, pero si todos nos paramos, si todos dejamos de trabajar, nos vamos a morir de hambre, ¿no? O sea, Claro. imagínate el desabasto, todo lo que implica. Entonces, lo que dijeron fue como hicieron un acuerdo, llamaron a la gente a trabajar, aún sabiendo pues que estábamos en una situación así. Y yo llamaba la atención en este tema porque nosotros o los sinaloenses sí ha habido, no sé si has escuchado por ahí el trending y el rocha, porque la gente sí empezó a sentirse como muy abandonada, sentía como que el gobernador estaba diciendo, no, no pasa nada, bueno, fue un evento, pero ya no va a pasar. Y entonces así se fueron acumulando los días y lo único que yo destacaba de ahí era, bueno, o sea, sí es importante, la verdad es que hacer el esfuerzo de seguir trabajando, seguir abriendo las empresas, pero bajo un contexto en el cual te sientas también apoyado tú como gobierno, digas, miren, estamos teniendo esta situación, efectivamente es una situación no es sencilla por todo lo que mencionaste al inicio, pero vamos todos trabajando en conjunto, ¿no? Lejos de negar y decir no está pasando nada. Entonces yo Ajá. creo que aquí lo que pasó fue que las negocios empezaron a recortar sus horarios
abren más tarde para que la gente no tenga que trasladarse muy temprano y cierran temprano. Hay muchos negocios que al principio a las 6 cerraban, después a las 7, luego a las 8 y así. Entonces, la vida nocturna, lo que son fiestas, lo que son, imagínate los salones de fiesta, la gente que son los músicos, pues no están teniendo empleo y eso pues va generando muchas problemáticas familiares. Entonces yo creo que entre eso, entre esa situación, el hecho de que algunas personas incluso han tomado la decisión de irse, Ya, mientras que sí, otras pues Sinaloa. estamos aquí, estamos tratando de hacer nuestra vida más o menos normal, pero sí esto pues en su conjunto pues lleva a una economía deprimida, que valga la pena también mencionar lo que yo creo que ha sido de las cosas que más se ha un poquito entendido mal es que nosotros como colegio llamamos la atención desde antes con el tema de la sequía, porque tenemos ya 2 años con sequía, y pues Sinaloa tiene un sector primario muy importante, que es un sector tractor, y que pues con ya 2 años de sequía y luego un año en el cual hubo muchos problemas para la comercialización, entonces tienes un sector que viene en franca depresión y luego se atora este tema de la crisis de violencia. Entonces nosotros decimos, oigan, si no nos ponemos a trabajar, justo como decías hace rato, el tema COVID, eso se va a hacer un COVID, puede ser incluso peor que COVID. Entonces la estimación que yo doy es justo basada en lo que cayó la economía durante COVID en Sinaloa, que fue un 7%. Yo digo, bueno, siendo muy optimista. O sea, supongamos que caiga a la mitad. Y digo muy optimista por todo esto que te comento, porque Ujú. son cosas que no puedes efectivamente tener así una medición exacta, pero sí escuchas de muchos sectores, de mucha gente, que definitivamente su ingreso a la fecha es cero. Así es. Oye, maestra, algo fundamental, y ahorita lo señalaste y aquí tengo para preguntártelo, sustantivo. Hay una serie en todo el país, salvo la 4T y Morena, desde luego, y aquella situación de López Obrador que ordenó a sus gobernadores dar el aval y respaldar a Rubén Rocha. Realmente, como se señala, y ahora que viene Estados Unidos con Trump y ya está declarando en mayo Zambada, se están adelantando proyecciones de esto. ¿Ustedes viven y sufren la presencia de un narcogobernador a consecuencia de él y de la supuesta traición al Mayo? ¿Están sufriendo todo esto? Sí sufren un narcogobernador. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Qué quieren ustedes del gobernador Rocha? Bueno, yo la verdad no podría asegurar absolutamente nada de eso, no tengo, es decir, nosotros, o yo como asociación civil, como profesora investigadora, no tengo información que me diga Pero él mismo ha esa dicho, ¿no, maestra? información. Que ha Es decir, tenido, quienes hayan tenido relación con los narcos, incluso como candidato, se lo dijo a Salvador García Soto, que lo conocemos porque ha venido a Chihuahua, le declaró en entrevista que ¿para qué se hace la gente? Hay que negociar con los narcos, en este caso con el cártel de Sinaloa, porque de otra manera no se puede. Lo dijo. Y hace poco tiempo lo volvió a decir. Sí, hay acuerdos, pero poquito, ¿eh? O sea, poquito. Es un Bueno, narcogobernador, el tema ¿no? de la inseguridad, en realidad, así como lo mencionabas también al inicio, es un tema que se vive en todo el país y independientemente de los colores, ¿no? Entonces también hay estimaciones de INEGI que, por ejemplo, al 2023 en promedio hubo gastos casi de 3 puntos del PIB. O sea, por gastos que tienen los hogares y las empresas cuando son víctimas de un ataque de delictivo y también gastan para protegerse en promedio en todo México hay variaciones muy importantes desde Querétaro hasta Jalisco, que es de los que más gastan por hogar. Cuando una persona o un hogar es víctima de un delito, gastó 8,500 pesos y las empresas que fueron víctimas de delitos gastaron alrededor de 56,000 pesos en promedio. Entonces, en todo México tenemos esa estimación. Ahora, la estimación de la violencia va más allá de eso porque la violencia genera pérdidas en la productividad y esas pérdidas se generan en todo el mundo. La realidad es que ha habido, por ejemplo, el Instituto para la Economía y la Paz en México hace algunas estimaciones
estimaciones de lo que ellos llaman paz positiva y hace estimaciones también de lo que se gasta en cuidar la paz, ¿no? Preservar, perdón, el Estado de Derecho. Sin embargo, hay una estimación más amplia que es para medir el impacto económico de la paz. Porque se dice que, por ejemplo, tú imagina una persona que su familiar es desaparecido. A la fecha en Culiacán, bueno, en todo Sinaloa se han reportado más de 400 desaparecidos. Desde que salió la guerra. Sí, entonces imagínate una familia que se desapareció su esposo, su hijo, su hermano, el sobrino. Mm. Entonces, ¿qué pasa con esa familia? Puede ser que algunos tengan que dejar incluso su trabajo, su escuela, sus actividades normales, porque es un choque muy fuerte, ¿no? Y luego empiezan ya, en lugar de tener sus actividades normales, a estar buscando cómo encontrar a su familiar y todo lo demás. Entonces, vimos hace unas semanas en Culiacán una mamá que estaba haciendo una huelga de hambre ahí en una plazuela en el centro de la ciudad. Entonces, todo esto genera, pues, una situación de daño psicológico para la sociedad. Igualmente, este daño para México, la última estimación que existe es para el 2021, donde el Instituto para la Economía y la Paz estima una pérdida del 10% del PIB. Ah, Y esa pérdida muy no es similar. solamente el gasto de las empresas o de los hogares, o no es el gasto de lo que el gobierno gastó en defensa, porque el gasto incluye obviamente toda la defensa. Existe Oye, esta oye, maestra, estimación. nomás para precisar y que la gente sepa más en el aterrizaje del dato. diez por Sí. ciento del PIB, ¿de cuánto estaríamos hablando en dinero? Estamos Aproximadamente. hablando en el PIB corriente unos 3.3 billones de Ja, pesos. 3.3 billones. Sí. A la 4T que le gusta tanto hablar de billones, ¿verdad? Sí, son 3.3 Dígito billones y y 12 ceros. esta estimación pues tiene que ver con eso, porque estima toda la pérdida. Imagínate una persona que la asesinaron. La asesinaron, tenía 20 años, se tenía 25. La estimación incluye decir, bueno, esta persona se tenía 25 años, le faltaban 40 para jubilarse. Son Ujú, 40 años que no produjo para la sociedad el PIB per cápita. Y así, entonces una persona que desapareció lo mismo y luego los daños colaterales. Entonces, de esta manera construye este indicador y la idea es justo presentar eso porque te quiero comentar una cosa más. En ujú, la OECD México, si tú lo mides con el tema de paz positiva o acciones, pues está en los últimos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque hay naciones que gastan mucho más en defensa, o sea, no aparece como rojo en el caso de México porque pues Estados Unidos, China u otras naciones van a tener un gasto enorme en seguridad. ujú. Entonces, si tú lo mides por el gasto, pues hay otros que, es más inseguro porque gasta más. No, en realidad no. Si lo mides con tema de homicidios, pues más o menos. Pero entonces este indicador hace una mediación y va más allá. Entonces, yo creo que independientemente de lo que pasa o quién es el gobernador, el tema de la seguridad se vive en todo el mundo. Algunos gastan un montón porque no hacen guerra solamente o no defienden solamente su país, defienden otros, como el tema de los países que participan en la OTAN. Entonces, pues son temas complejos y yo no me atrevería pues a ir más allá de eso, sino que en el caso de Sinaloa, lo que sí quisiéramos como colegio es que se llamara la atención sobre un tema tan importante, el no dejar morir la economía, el no dejar que cierren, el no llegar a una economía pandémica en ¿Cuántos donde negocios han cerrado, maestra? manda cuántos ¿Cuántos negocios. negocios han Bueno, cerrado? justo nosotros así, al menos Coparmex tuvo nada más noticias como de unos 76 empresas, pero vuelvo a decir, pues hay muchas que realmente no hay un censo porque Ujú. no No tenemos se el puede por los conocimiento marcos mismos, ¿no? más amplio, ¿no? Lo que sí vemos pues es que, por ejemplo, el tránsito en las carreteras cayó en 50%. Ah, Entonces, o sea, sí hay datos por ahí que nos pueden indicar, pero ujú. no tenemos todo el censo, ¿no? Entonces, finalmente comentarte también que por esto nosotros fuimos a la Ciudad de México a pedir apoyos federales, Sí. porque efectivamente hay apoyos que el municipio puede proveer, hay cosas que el Estado puede proveer, pero la mayoría de los apoyos que nosotros estamos solicitando tienen que ver con el orden federal. Entonces, esta visita nos parece que fue bastante positiva en ese sentido, buscando principalmente el poder
postergar los pagos de Infonavit, postergar los pagos de Oh, IMSS, ok. así como atraer programas de la Secretaría del Bienestar a través de apoyo de el trabajo temporal en zonas principalmente las rurales y solicitar también el apoyo a estas zonas que están lejanas y que a veces uno nada más de oídas sabe qué está pasando, pero no tenemos ya el dato porque ni siquiera podemos ir. Eso es lo que el interés de esta, lo que acabas de decir en tu última expresión, de oídas o de conocimiento, información, lo que ustedes están sufriendo, que en Chihuahua, bueno, tenemos esta cruenta batalla entre narcos, pero sí vemos las masacres y la consecuencia del oleaje que viene de aquella situación de ustedes, no solamente para Chihuahua, sino para todo el país. Agradeciendo tu tiempo, maestra, y a reserva de seguir platicando contigo, que nos estás dando datos muy ilustrativos, puesto que además es tu fuerte como presidenta de economistas e investigadora yo también hemos sido catedráticos aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, tú lo eres de la UAS, donde pues está el caso del ex rector victimado que iba a la reunión esa famosa con Rubén Rocha y con el Mayo Zambada y la traición de los Chapos. Una última pregunta, reserva de seguir platicando contigo y conocer tus artículos en Chihuahua, que nos permita hacer el eco de tus análisis para no perder la conexión con ustedes como vecinos nuestros. Recuerda que zonas como Morelos, Batopilas y aquella parte son más sinaloenses que chihuahuenses porque la influencia es de ustedes, más que la de aquí por las zonas tan alejadas y conectadas con ustedes aquí en aquella parte de la geografía entre Chihuahua y Sinaloa. ¿Qué proyecciones de seguir esto tienen y tú las haces de seguir esta situación para el 25? Bueno, yo creo que al momento sí, el 25 se ve ya un año muy complicado para la economía Negro. mexicana. Ujú. Oscuro. Sinaloa es un estado exportador de hortalizas y el sector exportador de hortícola es un sector muy importante en términos de flujo y que también pues la agricultura es una agricultura comercial principalmente que esperemos que pues haya un buen precio al menos porque ahorita por la sequía no hubo la siembra que se esperaba o que en otros años se da. Entonces, pues esperamos un 2025 difícil, pero más difícil aún si esto pues no se controla, si se sigue extendiendo, porque bueno, el tema de cobros de piso, extorsiones, es el temor también, porque hay una parte que no incluye toda esta estimación que yo doy que es qué va a pasar cuando toda esa economía, pues que de lavado ya no esté por todo lo que está ocurriendo y donde las personas que se dedican a la criminalidad ya no tengan el mismo ingreso, qué es lo que van a empezar a hacer. Entonces, ojalá La gran que la pregunta. inteligencia sí funcione. Yo creo que pues tenemos que confiar, la verdad es que es lo único que pedimos, que sí le funcione a la inteligencia, esta estrategia que quieren aplicar para que justo nos dejen a esos criminales aquí ya sin trabajo, porque entonces pues van a encontrar un trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que es Secuestro, lo más extorsión, preocupante. incremento. Hay que Sí. pagar la nómina, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ojalá que sí haya las detenciones suficientes para asegurar que no solamente se acaben los enfrentamientos, sino que también la sociedad no se sienta en riesgo de ser vulnerada de esa manera. Pero siguen teniendo, desafortunadamente, maestra Cristina Ibarra, la política de la presidenta de abrazos y no balazos, y dijo, los sinaloenses no pueden estar mejor, textualizo lo que dijo Claudia Sheinbaum, que tener la presencia de Omar García Harfuch en Sinaloa. A ese Pues nivel. ¿Ustedes lo sienten así? yo creo que a mí me llamó la Ya lo atención, yo hicieron, ¿eh? Porque está Omar García Harfuch ahí en Sinaloa. sí, yo creo que lo que él dijo, que haría lo que fuera necesario para hacer la situación, contrasta con el tema de abrazos y no balazos. Entonces, pensaría que ellos traen una estrategia más definida, un poquito distinta, más agresiva tal vez. Y yo simplemente en ese tema digo, pues de seguridad no podría establecer o decir qué estrategia. Lo que sí vemos es que pues es una estrategia que ha llevado a esa situación en Sinaloa nunca antes vivida, que hay mucha gente que dice, bueno, es que en Sinaloa siempre hay cosas. No, nosotros No, jamás habíamos vivido esa sí. situación Yo de conozco un tanto poquito tiempo, Sinaloa, en trabajé donde allá los un tiempo. horarios, o sea, salir a cenar no es posible. Entonces, Hijos. Ni sí, unos taquitos de puedes salir, tripita ni de los es clásicos como, de puedes salir, Sinaloa. pero no te sientes seguro. Entonces, No. eso es, ¿no? La situación. Pero bueno, Ujú. muchísimas gracias por por la invitación.
No, maestra, te agradecemos mucho. Yo creo que el siguiente capítulo, aparte de seguir la secuencia de esto, como es el deseo de Omnia y de los medios en Chihuahua, hermanarnos con ustedes. He estado viviendo tiempos muy complicados también. Te digo, la diferencia es que aquí recibimos los oleajes y los propios enfrentamientos de tantos grupos delictivos. Las masacres están también a la orden del día, aunque las autoridades digan lo contrario, ¿no? Como ese coche bomba o dron que estalló hace poco allá en una región de Sinaloa, pero que bueno, fue un dron, pues no fue un coche bomba, entonces pues no, no exageren los medios, ni los sectores como los economistas o los de Coparmex o los sectores activos Fuerzas Vivas de Sinaloa. Ese tipo de conductas retóricas o expresivas tiene el gobierno de la 4T. Yo te agradezco mucho en nombre de Omnia y ojalá sigamos platicando. Ya ves, te comenté que tenemos la pendiente hablar con Marta, lo hice en una oportunidad. Seguiremos ya como una secuencia a esta plática contigo y desde Chihuahua te deseamos a ti y a los sinaloenses que esto ojalá se reduzca y termine pronto.